Yo soy Roberto Musso, soy fundador de Digeo. Digeo es un grupo de empresas tecnológicas que operan en 15 países. Nosotros nos dedicamos exclusivamente a lo digital y, por supuesto, esto no partió como es hoy. Partió en 1997 con una pequeña empresita que se llamó STI, que fundé en ese año y que fue adquirida por una empresa mayor española en el año 2000. Fuimos el primer exit digital chileno. Y a partir de ese momento todo se desenvolvió, empezamos a fundar más empresas, tuvimos más socios y hoy día somos un grupo importante en innovación digital. En el comienzo, en el 97, cuando me tocó formar mi primera empresa, fue una situación bien particular, pero tengo que contarles que previamente a mí me tocó estudiar ingeniería civil electrónica y yo me especialicé en sistemas digitales. Entonces yo estudié en los 80, cuando era muy duro estudiar en Chile, porque había dictadura, porque los estudiantes no se preocupaban de estudiar, porque teníamos toque de queda, una serie de cosas. Pero tuve la suerte de que, sin querer yo, estudié aquello que iba a marcar el mundo después. El mundo se digitalizó. Entonces aprendí a programar, aprendí cosas que pocos sabían. Y además después, de nuevo, tuve mucha suerte porque me tocó trabajar en dos corporaciones. Una era el Banco de Chile, entonces trabajé en un banco, conocí el sistema financiero, conocí cómo operaban las corporaciones, me tocó trabajar con 6 o 7 años como programador y fui muy feliz, a mí me encantaba programar. Yo fui de los primeros programadores en un banco. Es muy raro que yo era programador en ese tiempo, pero a mí me tocó hacer eso. Y luego me tocó trabajar en LAN Chile, que era LAN Chile en ese tiempo y no LATAM, y a través de eso puedo viajar. Cuando estaba viajando, descubrí la internet, que no existía. O sea, estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90, entonces se hizo evidente que había una oportunidad en traer la tecnología asociada a internet, habiendo yo estudiado sistemas digitales, entendiendo perfectamente lo que era la programación. Había una oportunidad en traer los sistemas basados en internet acá como una oferta de desarrollo. Entonces me tocó hacer eso y tuve la suerte de nuevo de que el mundo se digitalizó y además el mundo adoptó internet y yo estaba justo surfeando esa ola. Así es que me tocó en el 97 llamar a un compañero de curso que es Alfonso Cádiz y contarle que tenía esta idea, invitarlo a hacer esto, pero no teníamos ningún negocio. Yo partí el 7 de enero del 97 porque entre medio tuve una pasada por una empresa chiquitita de desarrollo de software y que no nos avinimos con su gerente, así que yo salí, básicamente. Pero con mi señora en ese tiempo, con mi primera señora, no teníamos ni un peso, digamos, y a ti que te interesan esta detalle. Entonces necesitaba yo en un mes tener mi sueldo de nuevo, porque ya teníamos una hija, y yo le pregunté cuánto es el mínimo que necesitamos para sobrevivir. Tanta plata, que era poco, digamos, porque éramos tres, básicamente. Y justo yo había hecho un MBA, tuve mucha suerte de nuevo, mi historia es una historia de suerte. Hice el primer MBA de Chile, que fue en la Universidad Adolfo Ibáñez, cuando recién la primera vez que se bautizó un posgrado como MBA, me tocó a mí hacerlo. Y la universidad, para construir su curso, llamó a quienes habían sido sus exalumnos de un programa que se llama el Diploma de Posgrado en Administración. Entonces, habían pasado 15 años de ese diploma y todos sus exalumnos eran gerentes generales de su empresa, menos uno, yo. Entonces, yo era el único que no era gerente general. Entonces caí en un curso de 60 personas donde 59 eran gerentes generales y estaba yo que sabía de digitalización. Entonces, cuando me tocó hacer esto con mi señora y tratar de tener financiamiento a fin de mes, reponer mi sueldo, llamé a 10 de mis compañeros de curso y les dije, mira, estoy acá, necesito trabajar, pero no quiero que me emplees, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, pero como tu proveedor. Ellos sabían lo que yo podía hacer, sabía programar, yo les decía, viene una ola tecnológica muy importante que es la Internet. Me decían, ¿la Internet qué? Explícame eso. Nadie me pescaba. Pero de ellos 7 confiaron en mí. 7 me dijeron, ya, mira, te voy a contratar como consultor para que nos explique esto en un banco. Ya, hazme un proyecto en otro banco, cosas así. Porque como yo había trabajado en banco, sabía. Entonces estoy muy agradecido de esos 7. Los 3 que no me contrataron me he vengado a lo largo de estos años, porque eso no se puede hacer. ¿Te fijas? Cuando alguien te llama para pedir un favor, tú tienes que ayudar. Y eso fue mi comienzo, y al cabo de un mes
ya tenía triplicado mi ingreso que tenía antes, en un mes. Pero a punta de consultoría, a punta de facturar anticipado lo que yo pensaba hacer, etc. Tuve mucha suerte que eso se podía hacer porque tenía los contactos, porque estaba en una industria que estaba dispuesta a pagar y porque venía la ola de Internet. Y ahí formamos nuestra primera empresa que se llamaba Soluciones Tecnológicas Integradas, con el acrónimo STI. Y empezamos a fabricar sitios web. Eso es lo que hacíamos. Sitios web al principio muy básicos y después transaccionales. Hicimos los webs de todos los bancos. Hicimos un producto que soportaba sitios web. Hicimos 9 bancos, me acuerdo, antes del año 2000, porque hubo una crisis en el año 2000 que se llamaba la crisis del año 2000, Y2K, en la que se suponía que el mundo se iba a acabar porque los computadores estaban programados solo hasta el año 99 y después se iba a resetear todo. Y todos los bancos tenían que salir en una fecha con sus nuevos sitios, que era el 30 de noviembre del año 99. Y yo estaba en mi oficina viendo como 9 bancos a los que les prestábamos servicio levantaban sus sitios web y fue una historia muy bonita. Al mismo tiempo, no había administradores de contenido de Internet. Hoy día existen muchos. Nosotros hicimos el nuestro, se llamaba Realinfo, y se lo vendimos a muchos sitios de administración de contenido, por ejemplo, los diarios. Nos tocó hacer los grandes sitios web de hoy día, como Laborum o Articos o Previred. Todo eso lo hicimos nosotros. Hasta que de repente apareció un español en mi oficina y me dice: Roberto, pues, soy tal persona, muy en español y muy en serio, y tenemos interés en comprar tu compañía. Y yo le dije: por favor, no está en venta, lo siento. A nosotros nos iba muy bien, 3 años después de la fundación. Pero en realidad un poco por no ser soberbio y porque tenía curiosidad por esto que podía pasar, le dije: ok, ¿cuál sería tu oferta? Y me hizo una oferta. Y le dije: no, nuestra compañía vale mucho más que eso. Yo no tenía idea de cuánto valía una compañía. Nunca había habido una actividad de valoración de compañías todavía en Chile. Así que le pedí ayuda a algunos amigos de la Adolfo Ibáñez porque me dijeran cuánto más o menos vale esta compañía. Tampoco tenía idea. O sea, los rangos que me dieron variaban entre el 30% de lo que yo estimaba y el 300% de lo que estimaba. Era una locura. Y este español me invitó a Madrid y me dijo: te invito a Madrid a ver si te puedo convencer. ¿Por qué te quería comprar? Porque estos eran una multinacional que se llamaba Soluciona, una empresa de consultoría global, que era una filial de Unión Fenosa, que es una empresa muy grande en España, que últimamente fue comprada por otra muy grande a nivel global que se llama Indra. Y ellos operaban en Europa, no operaban en Latinoamérica, entonces veían en nosotros una capacidad de extenderse inorgánicamente, pero al mismo tiempo vieron que nosotros tenemos tecnología de banca y ellos no operaban en el sector bancario, entonces cerraba por todos lados, o sea, iban a tomar una posición geográfica y productos aptos para el sector financiero. Entonces era negocio para ellos. Y estaban creciendo inorgánicamente, habían comprado una compañía en Brasil y estaban viendo una en Estados Unidos. Hubo varias claves. Una es que estuviéramos desplegados en Latinoamérica, esa fue una. Otra es que tuviéramos productos. O sea, ya nosotros tenemos muy claro que si tú solo vendes servicios, tiene un nivel de escalabilidad muy bajo. Por lo tanto, nosotros, un poco buscando ser más rápidos para replicar nuestros proyectos, construimos nuestro propio producto y los vendíamos en un modelo de licenciamiento. Entonces, éramos mucho más rentables y sin quererlo eran mucho más escalables también, ¿te fijas? Entonces ellos encontraron eso en nosotros como valor, pero en particular en el proyecto, en los productos asociados al sector financiero. Entonces eso a ellos les interesaba mucho. Finalmente, cuando fui a Madrid, le dije a mis socios: oye, cuéntenme qué les parece esto. En ese tiempo tenía un tercer socio también. Y me dijeron: bien, dale, represéntanos, pero lo que no queremos hacer es quedar empleados de esta nueva compañía, ni un segundo. Entonces fuimos allá y me dice: Roberto, te ofrezco 7 millones de dólares por tu compañía. Mis abuelos fueron pobres, pobres a la antigua, mis papás fueron empleados, ninguno de ellos vio $1.000.000, ni vio $100.000. Pueden haber visto $10.000 en algún momento fortuna en sus vidas, pero $1.000.000 era mucha plata. O sea, era una cosa que uno no dice que no. Sobre todo en ese tiempo, porque $7 millones ahora, con las compras gigantescas que hay, suena poco, pero en ese tiempo era mucho. Es el equivalente a unos $100 millones actuales, ¿te fijas? En términos relativos. Entonces, yo negocié, por supuesto, le dije: no, yo estoy pensando en 15.
Y me dice, llegamos hasta acá. Así que ahí me arrepentí y cerramos el negocio. Entonces llamo a mis socios, les digo, oye, le tengo una buena noticia y una mala noticia. La primera es que son millonarios. La segunda es que tenemos que trabajar 4 años como empleados de esta nueva compañía. Bueno, finalmente se les pasó el enojo por razones obvias y ahí vendimos nuestra primera empresa en el año 2000, el 12 de diciembre del año 2000. Al principio habían llegado y me han dicho, mira, negociemos, y me han dicho, lo máximo que podemos llegar son 5 millones de dólares, y le he dicho, ni loco. Pero yo vendía, creo que mi utilidad nominal eran $500,000 al año. Y yo era una compañía que ya estaba vendiendo a 9 bancos, había hecho los sitios web grandes. Hay que entender que la Internet estaba empezando, digamos, no era como el movimiento galáctico y global que se ve ahora. Entonces, sí, era, era más que lo que me ofrecieron originalmente. Cuando le pedí ayuda a mis amigos de la Adolfo Ibáñez, era la cuota superior que ellos me habían indicado, pero sin ninguna base. O sea, yo creo que hoy día tenemos mucho avance en valorización de empresas, que todavía es un misterio, es medio artesanal, pero en ese tiempo había cero. O sea, se valorizaba las empresas por su capacidad de generación de flujo a valor presente, ¿te fijas? Y las empresas digitales no se valorizan así. Entonces, no se sabía nada de startup, no había, bueno, no se sabía nada. Luego de esta historia, un poco a regañadientes, fui gerente general de la posición acá y mis socios quedaron como gerentes técnicos, pero en paralelo empezamos a hacer otras empresas. Porque venían otras tecnologías, porque teníamos financiamiento, teníamos plata, entonces algo teníamos que hacer y teníamos ganas porque nos había ido bien, o sea, tuvimos mucha suerte y creíamos que siempre íbamos a tener esa suerte, cosa que evidentemente no es así. Pero la primera, formar una empresa nos fue bien y fue un éxito. O sea, nos damos cuenta de eso. Nosotros no formamos la empresa para venderla, la formamos para sobrevivir. O sea, esta historia que yo te cuento de que tenía que juntar lo que necesitaba para comer y para pagar el dividendo a fin de mes es así. Y solo ese era nuestro objetivo. Tampoco fue creciendo y claro, necesitábamos movernos un poco más, nos fue siempre bien. Pero siempre teníamos miedo de que en algún momento se nos cayera algo y necesitábamos un capital para pagar los sueldos y cosas por el estilo. Yo partí en el 97, tenía 34 años. 34 años. Estaba joven, digamos, tenía conocimiento suficiente a mi juicio de comercialización. Era ingeniero bueno, porque ya no soy, ya no programo. Pero también tenía conocimiento de management y sabía algunas cosas, sabía finanzas, lo típico que hay que saber, ¿te fijas? Como te dije al principio, es decir, llamé a amigos y me contrataron para lo que ellos quisieran. Por supuesto, yo les decía, mira, tengo internet, exploremos esto, te puedo hacer la arquitectura tecnológica de tu front-end financiero y te ayudo en consultoría, te puedo barrer tu oficina, lo que queráis. Porque yo necesitaba financiar, necesitaba sobrevivir. Y el concepto de sobrevivir ha sido muy importante a lo largo de nuestra historia. Entonces, evidentemente, todos los que me contrataron un poco para lo que yo podía hacer, que era desarrollar software y me pidieron hacer intranets, cosas así. Pero a partir de eso, y como algunos de mis amigos trabajaban en los bancos importantes de ese tiempo, fueron referencias para los siguientes bancos. O sea, cuando yo iba al siguiente banco, que eventualmente conocía a alguien, le decía, mira, sí, yo ya hice estos 3 bancos y ellos trabajan con mi tecnología, mira, haz tu transacción. Ya las barreras estaban mucho más bajas, ¿te fijas? No había mucho donde perderse y además la oferta que había no era muy alta. En ese tiempo se produjo la adopción masiva de Internet como tecnología de front-end para atender a tus clientes, como la tecnología a través de la cual podían tus clientes accederte. Y por lo tanto había una demanda que, si bien no era millonaria, no es que hubiera grandes presupuestos asignados a esto, a nosotros nos servía. Entonces eso nos facilitó la penetración de un mercado. Llegó la época de las .com, todos querían hacer una .com. Entonces nosotros teníamos una política de desarrollar la .com a cambio del 10% de la propiedad. Entonces empezamos a hacer eso y era una buena oferta. Nadie tenía plata para hacer las .com, pero todos querían que un técnico se las hiciera, así que teníamos la experiencia. No nos costaba mucho porque teníamos los productos sobre los cuales montábamos los sitios web en ese tiempo. Así es que no nos costó mucho avanzar sobre el mercado. Vendimos antes, justo antes del crash. Si no, no habríamos vendido, porque el crash afectó a todos, digamos. O sea, se explotó la burbuja.
Fue un error a mi juicio porque la verdad es que había en Estados Unidos sobre todo valorizaciones absurdas. Nuestra valorización no era absurda. En Estados Unidos había valorizaciones absurdas y eso explotó, pero tampoco se desinfló a cero. O sea, se desinfló a lo normal nomás, ¿te fijas? Y después recuperó. Luego de vender, te conté que nos pusimos a formar empresas, varias empresas, en varias líneas. Creíamos que podíamos hacerlas todas. Y en paralelo a mí me pasó algo muy interesante, y es que un amigo se acercó, un amigo profesor, Germán Checopar, de la Adolfo Ibáñez, que es como el papá de todo el emprendimiento chileno de ese tiempo, y me dijo, mira, nosotros estamos pensando en enseñar entrepreneurship, me dijo. Y yo no sabía lo que era entrepreneurship, de hecho nadie sabía lo que era, pero yo ya había vendido una empresa, ¿te fijas? Entonces nos interesaría ver si tú nos puedes ayudar porque tú tienes la experiencia y hiciste una empresa. ¿Por qué no nos acompañas en la Universidad Adolfo Ibáñez y te haces cargo del centro de emprendimiento? Entonces me invitaron a ser el director del centro de emprendimiento, cosa que yo hice pro bono, porque ya había vendido una empresa, entonces no necesitaba, pero al mismo tiempo no quería ser esclavo de la universidad. Y por otra parte tenía un contrato con estos que nos habían comprado. Y eso fue muy interesante porque me metí en teoría de emprendimiento, cuando estaba emergiendo. O sea, antes no había teoría de emprendimiento. Esto que yo hice de emprender no estaba escrito en los libros, no había un Lean Startup que es del 2011, básicamente no había nada. O sea, había que emprender como te saliera, como tú creyeras que es lo mejor y tratando de hacerlo lo mejor posible. Nadie te podía enseñar nada porque no existía. No había mentores, no había inversionistas, no había nada. Entonces, cuando yo formé parte del centro de emprendimiento, se formó el primer fondo de inversiones, se formó la primera red de inversionistas ángeles, la primera incubadora que se llamó Octantis en ese tiempo. Entonces a mí me tocó vivir todo eso. Y empezamos a estudiar emprendimiento. Y empezamos a entender muchas más cosas asociándolas a lo que yo había vivido. Y empezamos a tratar de enseñarle a otros a emprender. Y desde ese tiempo me tocó a mí trabajar en metodologías de emprendimiento. ¿Te fijas? Ahora, fue interesante porque estaba todo por hacerse, no había nada hecho y cometíamos muchos errores, pero creo que eso fue el comienzo del ecosistema de emprendimiento en Chile y fue muy, muy bonito, digamos. Y nosotros veníamos de un éxito, por lo tanto de un éxito, y otros querían hacer lo mismo que nosotros. Entonces, fue muy, muy power. En paralelo seguimos armando empresas y el 2005 formamos una segunda empresa que se llamó Axon Axis. Esta se formó porque un día un amigo me llama y me dice, oye, yo soy gerente de esta empresa y me gustaría preparar algo en la línea de emprendimiento porque eventualmente yo me voy a ir de esta empresa. Era una empresa tecnológica y era Hernán Orellana y él era gerente general de Microsoft, entonces muy amigo mío. Y yo le pregunto, dime tú, porque tienes acceso al conocimiento, ¿cuál es la próxima tecnología que viene? A la reunión siguiente, que fue un almuerzo. O sea, nos demoramos un almuerzo para conversar esto y el siguiente almuerzo, una semana después, llegó con un libro que era Web Services. Esa es la tecnología. Bien. Fuimos a conversar respecto a qué se podía hacer y llamamos a un gestor, porque los dos teníamos nuestras propias tareas, que se llamaba que es Marcos Almendra, que había trabajado conmigo antes en la empresa anterior. Y le encargamos que formara una nueva empresa que se llamó Axon Axis, que era un supermercado de información, de microinformación. Era como microservicios. ¿Sí? Como teníamos algún prestigio por haber vendido una empresa, él había sido gerente general de Microsoft. Nos acercamos a Fundación Chile, que estaba como queriendo hacer emprendimiento porque había empezado esta ola, y nosotros éramos uno de sus primeros proyectos digitales. Fue muy bonito eso porque ellos eran una estructura mucho mayor, nosotros ya no éramos los emprendedores, éramos directores de esa empresa. Bueno, y pasó el tiempo y finalmente el 2010 se acercó a nosotros Equifax, que es una multinacional americana, y nos compró la empresa. ¿Te fijas? Y eso fue muy interesante porque construimos esa empresa según la metodología que nosotros mismos habíamos comprendido que era la adecuada para construir empresas. Desarrollamos esa empresa de la misma forma, teníamos un socio inversionista como Fundación Chile, le hicimos un directorio, pasamos por problemas, por supuesto,
y luego hicimos el exit tal como debía ser hecho según los libros. Entonces fue by the book, ¿te fijas? Nos pidieron escribir un segundo caso sobre Axon Axis, que en este caso se trataba de esa empresa, porque antes yo había escrito el caso de mi primera empresa, STI, ambos casos los tengo, después te los doy. Pero lo que nos enseñó eso es que se podía emprender como un proceso estructurado, no sin problema y no sin resolver cosas inesperadas, pero se podía emprender aplicando una metodología estructurada. Así que eso fue nuestro segundo éxito. Axon Axis era una empresa que era una plataforma, como las plataformas actuales, que compra y vende, tiene dos lados, pero en particular transaba microinformación o microservicios. Es decir, venía un gran retailer, por ejemplo, que tenía un e-commerce en ese tiempo ya, y decía, para poder vender este producto, este SKU, necesito la foto de este producto. Y ellos no querían estar sacando las fotos, entonces nosotros nos hacían una consulta en línea, necesito la foto de este SKU, y nosotros en línea, previo acuerdo con una compañía que tenía imágenes, por ejemplo, le vendíamos la foto precisa para que él en línea lo publicara en su sitio web. Otro ejemplo es que si había alguien que tenía que darle un banco, por ejemplo, que tenía que darle un crédito a un root, necesitaba información de riesgo de ese root. Entonces nos pedía a nosotros, a un solo hub, a un solo supermercado, íbamos a donde había fuente de información de riesgo con el root, traíamos el scoring de riesgo y se lo vendíamos a esa empresa. Fuimos la primera plataforma sofisticada, te diría yo, porque no vendíamos zapatos ni vendíamos autos, vendíamos información, microinformación. Entonces, eso era muy bonito. Y la gracia que tiene eso es que el cliente se tiene que conectar a nosotros. Y eso es muy potente porque al conectarse a nosotros, probablemente no se va a conectar a un segundo. Entonces nos proveía algo que se llama apropiabilidad en teoría de emprendimiento. O sea, nadie te saca. Un lock-in, le dicen los gringos. Quedaste enganchado. Y eso nos hizo empezar a crecer y sin querer nosotros construimos una plataforma, que hoy día hay mucha teoría de construcción de plataformas digitales, pero provocamos efectos de red y capitalizamos esos efectos de red, lo que hizo que finalmente le metiéramos mucho ruido a un Equifax y que nos comprara. ¿Te fijas? Mira, la verdad es que la venta de Axon Axis a Equifax fue muy estructurada. No fue esta artesanía que te conté respecto de la venta de STI, donde yo negociaba según lo que yo tenía, lo que yo sabía con el comprador final, donde un día nos sentamos en una mesa con mi abogado y el abogado de él, y justo mi abogado estaba de cumpleaños, mi abogado se llama Christian Blanche, en ese tiempo era notable porque en algún momento a las 11 de la noche, cuando terminamos la negociación, me dijo, mira, estaban esperándome en mi casa a las 9 porque es mi cumpleaños. Entonces, imagínate. No, esta segunda venta fue muy estructurada, con oficinas de abogados a los dos lados, con un term sheet, con un pliego de condiciones. El proceso de construcción de la empresa fue muy formal porque teníamos un directorio, teníamos Fundación Chile que se preocupaba mucho de los estados financieros estuvieran perfectos, y estaban perfectos. Entonces, cuando se mete una compañía americana que está observada por la norma y por el regulador en Estados Unidos, necesita que la información esté perfecta, ¿te fijas? Y estaba perfecta. Entonces, todo fue impecable. Esa fue la gran diferencia. Cuando a ti te compra una empresa americana, el proceso es larguísimo. O sea, los contratos los tiene que visar hasta el Papa, digamos. Entonces, todo era muy bien. Para eso nosotros nos apoyamos con una empresa que nos ayudó en la venta y al final la confección de los contratos. Pero fue mucho más formal, mucho más profesionalizado. En este caso, el acuerdo, más que un número, siempre se habla de un número, ¿eh? Se habla de un conjunto de millones de dólares, pero ya había evolucionado el modo de comprar empresas, entonces se negocian cláusulas en las que se consideran, por ejemplo, premios si tú cumples en los años próximos lo que tú dices que vas a vender, o castigos si hay contingencias de cualquier tipo. Entonces, al final hay un precio, pero que es variable y se va liquidando en el tiempo. Pero la verdad es que a nosotros nos fue bastante bien con eso y quedamos muy amigos de Equifax y fue un bonito proceso, como te digo, by the book. Nos enseñó que se podía ser estructurado. Ahora, en paralelo, como esta empresa Axon Axis la manejaba Marcos Almendra y yo formaba parte del directorio, además yo seguía formando empresas. Y en algún momento otro amigo mío, yo soy muy agradecido a los amigos que me ayudan, me dice,
el 2006 fue esto. Oye, Roberto, tú tienes varias empresas, como 5 o 6, pero cada uno tiene un nombre raro. 3G Motion, que la formamos en el 2005, que se dedicaba a los teléfonos móviles. Axon Axis, qué sé yo. Eso está muy mal, porque no te puedes presentar como una marca única ante el mercado. Entonces, mira, este gallo que es avispado tiene razón. Y ahí fundamos el grupo Digevo, que significa Digital Evolution. Porque entre otras cosas yo soy evolucionista. Yo creo en el modelo, la evolución es mi religión. Entonces, Digital Evolution. Por lo tanto, desde el 2006 operamos con marca Digevo, ¿te fijas? Pero yo considero que este grupo, la verdad es que se creó el 97 como mi primera empresa, solo que adquirió su marca el 2006. Entre otras empresas que formamos en esos años, formamos una que se llamaba 3G Motion. 3G porque si hoy día hay 5G, en ese tiempo había 3G que parecía muy cool, y nos dedicamos a los teléfonos móviles. Y eso fue nuestra segunda ola tecnológica. Si la primera ola tecnológica que surfeamos nosotros fue Internet, no creíamos que podía venir una segunda. Y vino mobile, que eran los teléfonos móviles. Antes del smartphone, fue el 2005, una cosa así. Y empezamos a operar teléfonos móviles y a proveer servicios a los operadores móviles para poner sobre los teléfonos, porque el teléfono servía para hablar, pero podía servir para otras cosas. Y estábamos poniendo películas, videos, qué sé yo, mensajería SMS, cuando desarrollamos una plataforma de administración de derechos digitales, porque vendíamos música, pero la música, para que no te la copien, tenía que ser administrada por una plataforma que evitara la copia. Un DRM se llamaba, Digital Rights Manager. Y estábamos de nuevo haciendo eso y se nos acerca la FIFA a través de Movistar y nos dice, oye, ustedes tienen esta plataforma, sí, no la tiene nadie más en Latinoamérica. Ah, qué bueno, nosotros decimos para nosotros vender música. Sí, pero es que nosotros queremos distribuir los goles del Mundial de Fútbol de 2006 a 12 países, pero no queremos que nos copien los goles y queremos cobrar $1 por gol para verlo, todos los fanáticos. ¿Pueden hacerlo? Por supuesto. ¿Pueden hacerlo en 12 países en 2 meses? Nosotros solo operábamos en Chile. Sí, le dijimos que sí. No creíamos que podíamos, pero le dijimos igual que sí. Y lo hicimos. Y explotamos a 12 países. Y por eso este grupo, de estar en Chile y tener algunos avances sobre Argentina, qué sé yo, pasó a 12 países en poquitos meses. Por supuesto que los goles en Ecuador se vieron súper mal, otros no se vieron, qué sé yo, pero no importa. Hicimos eso y explotamos. Nos dio vergüenza, pero hicimos un buen negocio. Lo logramos finalmente. Y ese fue nuestro avance sobre mobile. Y una vez que hicimos eso, empezamos a formar muchas empresas que capitalizaban el móvil. Después surgió el smartphone, hicimos apps, hoy día tenemos muchos servicios móviles. Y la verdad es que el móvil fue el medio a través del cual se digitalizó Latinoamérica. Antes Latinoamérica no era digital. O sea, tener un computador era muy caro, internet era muy cara, pero cuando llegó el móvil, ya tiempo después, el 2014, permitió que toda la gente estuviera conectada a internet. Y como nosotros estamos operando sobre eso, de nuevo con mucha suerte, quedamos en el medio de una revolución digital, otra ola tecnológica, y de nuevo la surfeamos. ¿Sí? A partir de eso empezamos a formar muchas empresas que capitalizaban nuestro conocimiento en web y nuestro conocimiento en móviles. Trajimos la omnicanalidad, ya todas las compañías querían que las ayudáramos en su transformación, en la adopción de estos canales, y empezamos a crecer. Hoy día operamos en 15 países, perdón. De repente se nos apaga un país por las condiciones propias del país. Otras veces se nos enciende, entonces vamos cambiando, pero nuestro footprint, nuestra posición en Latinoamérica, que es donde operamos nosotros, es en 15 países. Y enfrentamos la tercera gran ola, recién, inteligencia artificial. Entonces digo yo, pero ya desde hace 4 años, estamos invirtiendo mucho en el desarrollo de inteligencia artificial. Tenemos, 4 años después, un avance muy importante en procesamiento de lenguaje natural, o sea, en voz, los Siri o los Alexa, pero en aplicaciones específicas, por ejemplo, en cobranza o en venta. Tenemos otra vertical que es en visión computacional, y ahí estamos a nivel de frontera tecnológica global, porque somos capaces de ver posiciones humanas. O sea, sabemos cuando una persona levanta un brazo, cuando habla por teléfono, y eso está muy, muy avanzado.
y hacemos predicción basada en redes neuronales. Entonces, hoy día estamos surfeando esa última ola y la verdad es que como tenemos mucha experiencia en emprendimiento y como tenemos ya una red comercial importante, somos más rápidos para formar empresas y para llevarlas a la facturación y al equilibrio. Ahora, en metodología de emprendimiento aprendimos muchísimo. Hemos formado 30 empresas o 35 empresas, pero ya no lo hacemos con nuestra propia artesanía, sino que tenemos una unidad que se llama Digeo Ventures, que estructura la formación de empresas. Entonces sabe paso por paso qué tiene que hacer alguien que quiere formar una empresa tecnológica. Nosotros formamos empresas tecnológicas. Y vamos haciéndolo así hasta que construimos una empresa exitosa, ¿te fijas? Entonces disminuimos nuestra tasa de error. Sabemos que emprender en Latinoamérica, que es un continente pobre, todos lo decimos emergente, pero la verdad es que es pobre, no es lo mismo que emprender en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Japón. Necesitamos lograr el punto de equilibrio en la brevedad. Y por eso conecto con lo que te decía antes. Necesitamos sobrevivir. Todavía vale sobrevivir. Las empresas, si no llegan al punto de equilibrio, no sobreviven. Entonces, nuestra metodología es una metodología particular para países emergentes. Y la verdad es que, como me ha tocado colaborar con muchas universidades en esto, en emprendimiento y con esa experiencia que tenemos, quedamos de alguna forma con la obligación de emitir una opinión respecto de cómo se emprende, sobre todo en tecnología. Y es por eso que en colaboración con Corfo y con otras agencias gubernamentales en otros países, hemos desarrollado mucha metodología. Y hoy día lo que hace Corfo, que lo bautizó hace un tiempo como el viaje del emprendedor, está basado en esta metodología que como yo la bauticé, se llama The Startup Journey, que hay un libro ahí que hoy día está disponible en Amazon. Y de alguna forma muestra los pasos que hay que ir haciendo para emprender con éxito en digital o en tecnología. ¿Te fijas? Entonces yo tengo una historia paralela, donde he trabajado mucho en digital. Hoy día estoy trabajando en estrategia digital, porque ya no puedo trabajar en cada una de las compañías, pero sí puedo conducir las estrategias. Hago clases de estrategia digital en la Universidad Católica, por ejemplo. Hago clases de emprendimiento también. Y tengo la línea de emprendimiento. O sea, en la metodología de emprendimiento, el estudiar eso, estudiamos los unicornios, por ejemplo. Nosotros tenemos un observatorio de unicornios, porque ¿para qué vamos a inventar cosas si otros ya lo probaron? Las adaptamos, por supuesto, las cosas que aprendemos, pero tengo una historia paralela profesional en desarrollo de teoría y metodología de emprendimiento y una línea práctica digital donde aplicamos las dos cosas. Nuestra metodología, hoy día ya que está muy refinada, tiene 21 pasos, donde cada uno de los pasos tiene como fondo que se puede dar una vez que tú comprobaste lo que supusiste para el paso anterior. ¿Te fijas? Eso es, o sea, esa es la base. Pero hay algunas ideas fuerzas. Una es que el emprendimiento es un ciclo iterativo acelerado de prueba o experimentación, no falla, experimentación respecto de tus hipótesis. Esa es la primera cosa que un emprendedor tiene que saber. Idealmente, tú haces estas iteraciones para ir avanzando. Por ejemplo, tengo una idea, ¿esta será una buena idea? ¿Tendrá demanda? Entonces tú pruebas. No necesitas hacer el proyecto para probar a través de marketing digital, por ejemplo. ¿Te fijas? Puedes hacer la oferta de tu servicio y si hay demanda, ahí avanzas a producir esa oferta. Pero otra idea fuerza que es propia de los países emergentes es que tu norte, cuando tú empiezas a emprender, debe ser el equilibrio. Aquí tengo grandes discusiones con otros teóricos, pero en mi experiencia al menos, si tú no apuntas al equilibrio, vas a fracasar. Y eso le pasa al 92% de los proyectos en Latinoamérica, no solo en Chile, en Latinoamérica. Porque hay mucho optimismo, mucho desconocimiento, hay muchos parámetros no confirmados, hay muchos problemas inesperados, como un coronavirus, por ejemplo. Entonces, eso te hace fracasar al 92% de los proyectos emprendedores. Por lo tanto, la necesidad de apuntar al punto de equilibrio financiero, o sea, break-even, es crítica. Y a mi juicio, solo se llama emprendedor aquel que logra el punto de equilibrio, no aquel que trata. El que no lo ha logrado es un wannabe emprendedor. O sea, está bien, ¿sí? Todos tenemos el espíritu, pero un emprendedor es aquel que logró equilibrar su empresa. Una vez que lo equilibra, no tienes que poner plata todos los meses, puedes pagarte un sueldo, no estás con la psicosis de que no vas a llegar a fin de mes, puedes negociar en mucho mejor forma con tu inversionista, si es que tienes inversionista. Tienes que equilibrar. Entonces,
Básicamente, esta metodología es una metodología de iteraciones sucesivas, aceleradas, que apunta al equilibrio, que enseña a pasar por el valle de la muerte, te dice prepárate antes de emprender tu proyecto, anticípate, activa tu modo de sobrevivir cuando partas, cuando te metes en el valle de la muerte, de alguna forma busca aprender de aquello que es lo real y no lo que supusiste, y si logras luego adaptarte, porque es el gran concepto del emprendimiento, la adaptación de tu propuesta, vas a conseguir llegar al punto de equilibrio y luego tienes que preocuparte de escalar. ¿Fijas? Esa es como la metodología, pero puesta en pasos un poquito más sofisticados y multidimensional. Entonces, si uno hace eso, la verdad es que es un poco trampa, porque es lógico que cualquier guía es mejor que no tener guía. Entonces, nos ha ido muy bien. O sea, a la gente le gusta mucho que alguien lo conduzca. Nos ha permitido poner sobre la mesa metodología de emprendimiento cuando no había antes, o cuando era adaptada y por lo tanto era inapropiada. Y la verdad es que yo estoy muy optimista de lo que empieza a pasar a partir de ahora, porque luego de 10 años de emprendimiento en Chile como ecosistema serio, empieza a ver los primeros frutos. Entonces, si antes no teníamos unicornio, porque nosotros estamos muy atrasados en emprendimiento digital, el mundo tiene hasta el mes pasado 430 unicornios, nosotros tenemos uno solo y no es digital. Estamos muy en deuda, pero recién ahora, 10 años después de emprender, vemos frutos como los Corner Shop o los Not Company, o que emergen del ecosistema, aun cuando probablemente sus founders tienen otra influencia. Y vemos los primeros éxitos, Véndenos tu auto, por ejemplo. Hay cosas muy interesantes ahí. Y viene una manada, digamos, de nuevos Little Ponies, que se llaman aquellos que están valorados un poquito más bajos, o centauros, que van a dar harto que hablar. Pero de todas formas tenemos que acelerar. O sea, yo creo que si puedo pasar un mensaje, necesitamos acelerar, porque si no la próxima generación nos va a pasar la cuenta de por qué fuimos tan torpes, digamos, y no logramos apurarnos en la adopción tecnológica. La aceleración no se logra tratando de levantarse más temprano y trabajando más rápido, se logra colaborando. Acá tienen que colaborar las grandes empresas con los startups y con las universidades. Nosotros hemos logrado hacer eso en inteligencia artificial y los resultados son fantásticos y a unas velocidades altísimas, porque cada uno pone lo mejor que tiene. Las grandes empresas tienen financiamiento y oportunidades y estrategia. La academia tiene conocimiento y talento y los startups son muy ágiles y saben de formar empresas como nosotros. Entonces, la aceleración se va a lograr a través de la colaboración.